Incluso en un momento lúgubre como la inesperada muerte de un amigo, la prosa de Tolstói resulta portentosa en su corrección y su pulcritud. Nada más empezar ya estamos predispuestos a ese abandono gozoso de un lector reconvertido en espectador de las vidas ajenas, es decir, de la suya propia. Tolstói pone al descubierto la compleja psicología humana y lo hace con una sutileza y una delicadeza que inexplicablemente, incluso en el trance mortuorio, calma y alivia. La belleza es el bien superior, no cabe duda. Y si quisiéramos llevar una vida dichosa, apagaríamos el móvil y nos lanzaríamos con serena desesperación a la lectura de nuestro querido León Tolstói, que es lo que al menos esta mañana y gracias a una recomendación impagable estoy haciendo. Nuestra mente es, en esencia, pura contradicción. Y esta contradicción se nos muestra admirablemente entre una burla contenida cuando, al conocer el fallecimiento de Iván Ilich, a sus allegados solo les preocupa el efecto que este hecho luctuoso tendrá en cada una de sus vidas. Entre ascensos laborales y subidas de sueldo, sin contar con la molestia de tener que asistir a un sepelio que, trágicamente, amenaza con impedir la habitual partida de Vint, un juego de naipes al que el propio Iván Ilich era aficionado. Este hecho, que resulta inusitadamente cómico, es el principio de lo que será un retrato y una acusación de la inmoralidad reinante en esa farsa bien orquestada que solemos llamar pomposamente vida social, con sus ritos, sus compromisos y sus deudas contraídas, y en la que todos tenemos asignado nuestro papel para dramatizarlo cuando toque. Percibimos el genio de Tolstói en la narración simultánea, de una forma parecida a como ocurre en Guerra y Paz con la historia y lo íntimo. Aquí la trama principal, luctuosa y grave, suele acompañarse de otra menor, de poca entidad, a ser posible chocante, cuando no directamente hilarante, como si quisiera recordarnos que este es justamente el proceder de la existencia, un pequeño cóctel de episodios desgraciados junto a otros salvadora y estimulantemente vivarachos. Así tenemos la maravillosa escena en que la viuda de Iván Ilich lamenta con llamativa afectación todo el fastidio de menesteres a que obliga la defunción del marido, mientras a la vez se nos narra la lucha que su interlocutor tiene con el puff en el que a duras penas consigue sentarse. Este ambiente que paradójicamente parece invitar al regocijo, en realidad pone ante nuestros ojos algo que sin el barniz cómico sería francamente desagradable: la cicatería, la insensibilidad y el egoísmo de las personas, aun las más allegadas al difunto, más pendientes de sus intereses particulares que del hombre que acaba de morir y de la lección de trascendencia que podría extraerse de este suceso. Tras toda una vida dedicada a lo que Ilich considera lo fundamental, es decir, a llevar una plácida existencia agradable y decorosa, lo que finalmente ha conseguido es la mentira más grande y más abominable de cuantas pudiera imaginar. Una vida falsamente vivida, el aprecio interesado del prójimo y el fracaso rotundo de lo que antes fue su proyecto vital. La inminencia de la muerte hace que recuperemos la individualidad. Desgajados del mundo, somos arrojados de pronto a un terreno desconocido, el de la libertad, donde nos sentimos extraños, casi hostiles, y costará adaptarnos a esta nueva situación. Cuando lo hagamos, todo habrá cambiado. Pero eso será más tarde. Ahora Iván Ilich tiene que enfrentarse a una revelación incómoda. Ahora la sociedad le parece espuria e interesada, y el mundo una gran mentira. Esta repentina conciencia de su singularidad es una fractura de primer orden, semejante a la fractura del nacimiento o a esos ritos de paso que son las sacudidas del amor y del desamor. La gran fractura del ser que en sus postrimerías comienza a nacer de nuevo, una conciencia definitiva de la que ya no es posible huir.
Es necesaria la presencia, la inminencia del propio acabamiento para entrar en una dimensión desconocida, más allá de los vanos ropajes con que suele vestirse el ser humano. Pero esta nueva conciencia nos produce un sufrimiento indecible. Mirar a los ojos a la muerte es sencillamente una prueba que no resistimos. Es la gran prueba, y aunque ante ella retrocedemos, es imposible dejar de mirarla, y con ella mirar la inutilidad de todos nuestros esfuerzos previos, la banalidad de todo cuanto sustentó cada uno de los días de nuestra propia existencia, ahora absurda. En cualquier caso, Tolstói no se centra tanto en esta circunstancia, sino en la repercusión que en el entorno más inmediato de Iván Ilich tiene la noticia de su muerte. Todos, incluida su familia, o mejor dicho, sobre todo su familia, todos coinciden en una preocupación de carácter temporal. ¿Cuándo libraría a los vivos de la molestia que su presencia causaba? Como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Curiosamente, o quizá debiéramos decir por eso, Iván Ilich solo encuentra bondad en la atención no de un superior ni de un igual, ni siquiera de un familiar, sino de un criado, de nombre Gerasim. Y aquí Tolstói vuelve a esa idealización de los más humildes tan habitual en él, con la que viene a decir de paso que el poder promueve la ambición y que ésta acaba en egoísmo, que el poder corrompe y degrada moralmente al ser humano. Lo que Gerasim, el criado, le ofrecía era honestidad, todo lo contrario que lo que encontraba en familiares y amigos, con quienes se establecía un tabú perverso. Todos saben que se muere, pero no se habla de ello, y al mismo tiempo se desea que ocurra cuanto antes para aliviarles esa onerosa carga. Su agonía era una simple molestia para los demás. En cambio, en Gerasim, Ilich encontró el cariño, el altruismo y la bondad que todos le negaban. Entendió entonces que su trato con la gente se basaba en un decoro que era sinónimo de mentira y que él mismo participaba activamente de esa farsa. Había comprendido en su lecho de muerte la naturaleza artificiosa del ser humano establecido en sociedad. La gran mentira que sostenemos entre todos para no molestarnos, para sostener ese venerado emblema llamado apariencia o decoro. Como si hubieran caído las máscaras, todo ahora es demasiado evidente, demasiado crudo, las intenciones demasiado claras. Ya sin el maquillaje, la pose es innecesaria, como si la inminencia de la muerte le confiriera el don de la visión real. Hay algo que resulta espeluznante en este relato. La minuciosidad y corrección alcanzan un grado tal de representación que nos parece morboso. El dolor, incluso tratado con pulcra asepsia, nos abruma. La lucidez del lecho de muerte acaba siendo valentía. El sufrimiento extremo consigue al menos un desapego violento de esa farsa en que creíamos vivir con todos nuestros lujos y comodidades. Y es justo en este momento de comprensión cuando el dolor parece anularse, pues no es nada comparado, de pronto, con el dolor de haber vivido una vida vacía, de no haber vivido realmente. El trato del moribundo Ilich hacia su familia acaba siendo desabrido al hacérsele claro que toda su vida consciente había sido eso, un engaño, y que los demás contribuían a ese engaño de manera cínica. Se encuentra Ilich en esa horrible tesitura sobre la que prevenía Henry David Thoreau cuando dijo aquella célebre frase: «No quiero, cuando vaya a morirme, descubrir que en realidad no he vivido». Iván Ilich acaba de descubrirlo. El dolor físico pasa a ser moral y este agrava el físico. La narración de las últimas horas de agonía de Iván Ilich son una de las cimas literarias de Tolstói y de toda la literatura universal, por el ritmo, por la obtención casi de thriller, pero de un thriller espiritual, si eso existe, y por la dimensión espiritual y ética que trasciende. La comprensión final llega de súbito y cesan los dolores. Como por ensalmo o por una súbita aceptación,
Illich acaba volcando su atención y su preocupación no en sí mismo, sino en los otros. Siente pena por ellos y quiere aliviarles el sufrimiento. Y es en este olvidarse de sí mismo donde halla por fin paz y alegría. Por primera vez, la presencia de sus familiares le resulta enternecedora, agradable, y justo antes de su última exhalación encuentra esta verdad salvadora. La muerte no existe. No hay tal muerte. Y así es como muere Iván Illich, y de ahí la obscena expresión de alegría de su rostro en el féretro y que tanto inquietó, que tanto aterrorizó a sus amigos al comienzo del libro. El motivo era claro, ese rostro feliz era una acusación. Tú también vives en un engaño, pero también era una esperanza, la posibilidad de entenderlo todo, al menos en el instante final. Y quizá esa comprensión viene a decirnos Tolstói, toda esa felicidad y esa paz valgan toda una vida de desatinos y mezquindades. Esa acusación y esa esperanza que tiene mucho de una fe, como defendía el filósofo Eugenio Trías, una fe religiosa pero no confesional. Todo esto es lo que Tolstói nos dejó como legado, quizá en la mejor de sus obras menores. Hay que leer La muerte de Iván Illich al menos una vez en la vida. Quedaremos agradecidos, alarmados pero también esperanzados, zarandeados y a continuación mecidos por el consuelo de este inmenso escritor, pensador y ser humano que fue León Tolstói.